del cuidado con que todos procuraban ver las señales en el mar y el deseo de tomar tierra. No dejaban de murmurar todos los de la armada, viéndose tan lejos de todo socorro, y en navegación tan larga y peligrosa, y como nunca veían sino agua y cielo, notaban siempre con atención cualquier señal que se descubría, como los que estaban más lejos a tierra, que hasta entonces ningunas personas habían estado, por lo cual referiré todo aquello de que hacían alguna estimación, a lo menos en la descripción de este primer viaje, pero no hablaré de otras señales de menos importancia que suelen verse regularmente muchas veces. Y así digo que a 19 de septiembre por la mañana se puso en el navío del almirante un alcatraz y por la tarde otro que daban esperanza de tierra, juzgando que estas aves no se alejarían mucho de ella. Con esta esperanza, estando en calma, sondearon en más de 200 brazas y aunque no hallaron fondo, conocieron que iban las corrientes hacia sudoeste. El jueves 20 vinieron otros 2 alcatraces y de allí a un buen rato otro, y cogieron un pájaro semejante a garza, aunque era negro y tenía en la cabeza moño de plumas blancas y los pies como ánade, y a bordo mataron un pececillo y vieron mucha hierba de la referida. Al amanecer se pusieron en el navío 3 pajarillos cantando y al anochecer desaparecieron, dejando a la gente algún consuelo, porque consideraban que los otros, por ser grandes y marinos, podían mejor alejarse de tierra, pero estos tan chicos debían de ser de país cercano, y de allí a 3 horas vieron otro alcatraz que venía de noroeste. El día siguiente por la tarde vieron otro y un rabo de junco, y descubrieron cantidad de hierba hacia el norte por todo el espacio que podía alcanzar la vista, con la cual se consolaban algunas veces creyendo venía de tierra cercana, y otras les causaba gran miedo porque había manchas tan espesas que en cierto modo impedían la navegación, y como siempre propone lo peor el miedo, temían les sucediese lo que se finge de San Amaro en el mar helado, que no deja mover los navíos, por lo cual se apartaban de las manchas siempre que podían. Volviendo a las señales, digo que otro día vieron una ballena, y el día siguiente, que fue sábado 22 de septiembre, vieron algunos chorlitos, y también en aquellos días corrieron algunos vientos sudoestes, más o menos hacia poniente, y aunque eran contrarios al viaje del almirante, decía la gente que eran muy buenos, y que ayudaban mucho a la navegación, y esta era una causa para que la gente murmurase más, pues decían que llevando siempre viento en popa, lo tendrían contrario a la vuelta. Y aunque alguna vez experimentaban buen viento, para volver decían que no era durable, ni bastante a volverlos por el camino que dejaban atrás. El almirante les replicaba diciendo que aquello procedía de estar ya cerca de tierra, la cual no dejaba levantar las olas y les daba otras razones. Afirma que entonces tuvo necesidad especial de la ayuda de Dios, como Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto, pues el domingo siguiente 23 se levantó viento noroeste, el cual turbó el mar como la gente deseaba. Y de allí a 3 horas vieron volar una tórtola sobre la nave, y a la tarde un alcatraz y un pajarillo de río y otros pájaros blancos. En la hierba hallaron algunos cangrejillos, y al día siguiente vieron otro alcatraz y muchos chirlitos que venían de hacia poniente, y algunos pececillos, de que mató algunos la gente de los otros navíos porque no picaban en el anzuelo. Como la gente murmuraba con deseo de volverse, y viendo otras señales y muestras de tierra, navegó a ella más alegre. Cuantas más señales veían que salían vanas, tanto más crecía el miedo de la gente y se aumentaba la ocasión de murmurar, y retirados en los navíos decían que el almirante, con su loca fantasía, había resuelto hacerse gran señor a costa de sus vidas y peligros y morir en aquella empresa, y que puesto que ya habían satisfecho a su obligación en tentar la fortuna y estaban tan remotos de tierra y de todo socorro más que otros algunos, no debían, siguiendo el viaje, ser autores de su propia ruina y privarse del tiempo de arrepentirse faltándoles los bastimentos y navíos, que tenían tantos defectos que no podrían ya salvar hombres que estaban tan dentro del mar y que nadie tendría esto a mal, antes serían muy estimados, por haberse expuesto a empresa semejante y haberse adelantado tanto, y que por ser el almirante extranjero, y sin favor, y su opinión reprobada y despreciada por tantos hombres doctos y sabios, no tendría quien lo patrocinase y serían ellos creídos, echando la culpa a su mal gobierno y a su ignorancia, lo cual valdría más que cuantas justificaciones pudiese hacer él en contrario. Y no faltaron algunos que decían que para quitar contiendas lo echasen en el mar, si no desistía de su intento, publicando después que él se había caído estando mirando las estrellas y las señales, y que ninguno anduviese buscando la verdad sobre esto, pues no había otro fundamento cierto de su vuelta y salvamento que este. Continuaban de este modo el viaje, murmurando, doliéndose y aconsejándose todos los días, y el almirante no ignoraba su inconstancia y la mala intención que tenían contra él,
pero unas veces con palabras suaves y otras resuelto a morir, los amenazaba con el castigo que haría si impidiesen el viaje, con lo cual templaba alguna cosa sus miedos y maquinaciones, y en confirmación de las esperanzas que los daba, recordaba las señales que habían visto, prometiéndolos que en breve tiempo encontrarían alguna tierra. Y buscaban tan atentos continuamente estas señales que cada hora les parecía un año para ver tierra, hasta que el martes, 25 de septiembre, al ponerse el sol, estando hablando con Pinzón el almirante, que se hallaba muy cerca de su navío, gritó recio Pinzón: «Tierra, tierra, señor, no se pierda mi buena mano», y le enseñó un cuerpo hacia sudoeste que parecía isla, a 25 leguas de distancia, de que la gente se alegró mucho, y consolada daba gracias a Dios y al almirante, que por ser la noche oscura había creído algo de ello por tener consolada la gente. Y porque no se le opusiesen e impidiesen su camino, navegó hacia el bulto gran parte de la noche, pero a la mañana siguiente conocieron que eran nubes que muchas veces parecen tierra, por lo cual, con bastante dolor y enfado, volvieron a seguir la vía de occidente, que continuaban siempre cuando el viento no lo impedía, y poniendo gran cuidado en las señales, vieron un alcatraz, un rabo de junco y otras aves semejantes a las referidas. El jueves 27 de septiembre vieron otro alcatraz que venía de poniente e iba hacia levante, y se aparecieron muchos peces dorados, de que mataron uno, y pasó junto a ellos un rabo de junco, y después observaron que las corrientes no iban tan firmes y ordenadas aquellos últimos días como solían, sino volviendo en derecho con las mareas, y la hierba era menos en el mar que al principio. El viernes mataron desde todos los navíos muchos peces dorados, y el sábado un rabi, ahorcado, que aunque es ave de mar, no se para en él, antes anda por el aire persiguiendo los alcatraces hasta que los hace descargar el vientre, y en el aire recoge la inmundicia para mantenerse, y con esta astucia y caza se alimenta en aquellos mares como en los contornos de las islas de Cabo Verde. De allí a poco vieron otros 2 alcatraces y muchos peces llamados golondrinas de mar, cuya grandeza es de un palmo. Y con 2 aletas vuelan encima del agua tanto como un tiro de escopeta, una lanza en alto poco más o menos, y algunas veces caen en los navíos. Después vieron mucha hierba en una lista hacia el norte, y mediodía como primero, y otros 3 alcatraces y un rabi, ahorcado, que los perseguía. El domingo por la mañana se pusieron en el navío 4 rabos de junco, que por venir juntos imaginaron estar más vecinos a tierra, y especialmente, porque poco después pasaron otros 4 alcatraces y vieron mucha hierba hacia el oeste al sueste, y otros vieron muchos peces emperadores, que tienen la piel durísima y no son de comer. No por estas señales se descuidaba el almirante de las del cielo en el curso de las estrellas, y notó en aquel paraje que las guardas de noche estaban justamente en el brazo del norte, y cuando amanecía, en la línea de debajo del brazo a nordeste, lo que le causaba grande admiración, y comprendía que en toda la noche no navegaban más que 3 líneas, que son 9 horas, y todas las noches experimentaba esto. Notó igualmente que a prima noche nordesteaban las agujas por toda una cuarta, y cuando amanecía estaban ajustadas a la estrella polar, lo cual tenía muy confusos y afanados a los pilotos hasta que el almirante les hizo entender que esto era por razón del rodeo que hace la estrella referida circundando al polo, con cuya advertencia se animaron algo, porque hallando tan gran diferencia, temían grandes peligros en tanta distancia y diversidad de países. Cómo prosiguieron viendo los indicios y señales ya referidos y otros mejores con que tuvieron algún consuelo. Lunes 1 de octubre, se puso un alcatraz en el navío, y 2 horas antes de mediodía otros 2, y las listas de hierba venían ya de este a oeste, y el mismo día por la mañana el piloto del navío del almirante dijo que estaba hacia poniente distante de la isla del Hierro 578 leguas, y el almirante afirmó que estaba 584 aunque sabía que estaban 707, que eran 129 más de las leguas que contaba el piloto. La cuenta de los otros 2 navíos era muy diferente, porque el piloto de la Niña dijo el miércoles siguiente por la tarde haber navegado 540 leguas, y el de la Pinta 634, quitando lo que habían caminado aquellos 3 días, hablaban muy fuera de la verdad, porque siempre tuvieron buen viento en popa y habían navegado más, pero como se ha dicho, el almirante disimulaba y sufría el error, porque la gente no se entristeciese viéndose tan lejos. El día siguiente, que fue 2 de octubre, vieron muchos peces y mataron un atún, y vieron muchos pájaros y avecillas, una blanco, y la hierba muy vieja y casi reducida a polvo.
No viendo el día siguiente pájaros sino algunos pequeños, dudaron grandemente si habían dejado algunas islas y pasado por medio de ellas sin verlas, imaginando la multitud de pájaros que habían visto hasta entonces fuesen de paso de una isla a otra, con que deseaban ir a una parte u otra para descubrir aquella tierra, en lo cual no convino el almirante, por no perder el buen tiempo que tenía y proseguir el viaje derecho a las Indias, navegando siempre a occidente, que era el camino que tenía por más cierto. Y porque le parecía perdía la autoridad y crédito de su viaje, buscando a una y a otra parte lo que había afirmado saber de cierto dónde estaba, por lo cual la gente estuvo para amotinarse, perseverando en las murmuraciones y conjuraciones, mas quiso Dios socorrerle con nuevas señales, como va referido, pues el jueves 4 de octubre, después de mediodía, vieron más de 40 pajarillos. Por la tarde, junto al navío, y 2 alcatraces que se acercaron tanto que dio un muchacho una pedrada a uno. Y antes de esto habían visto otro pájaro como rabo de junco y otro blanco como el antecedente, y volaron en la nave muchas golondrinas. El día siguiente llegó al navío un rabo de junco y un alcatraz de hacia poniente y vieron muchos pajarillos. El domingo después, a 7 de octubre, al salir el sol, se vio muestra de tierra hacia occidente. Pero porque era oscuro, ninguno se atrevió a hacerse autor de la novedad, no por la vergüenza de decir lo que no fuese, sino por no perder la merced de 30 escudos de renta concedida por los reyes católicos a los que primero viesen tierra, pues como hemos dicho, para impedir que se diesen alegrías vanas, se había vedado con pena de perderlas si dijesen tierra, no verificándose en el término de 3 días. Aunque después la viesen, era noticia falsa, y por esto temían los de la nave del almirante, no queriéndose arriesgar a decir tierra, tierra. Los de la carabela Niña, que era más velera, creyendo firmemente fuese tierra la que veían, dispararon un cañonazo y levantaron bandera en señal de tierra, pero cuanto más adelante navegaban iban perdiendo la alegría, hasta que totalmente cesó con la muestra que había visto. Poco después quiso Dios consolarlos, porque vieron grandes bandadas de pájaros de todas suertes y algunas de pajarillos de tierra, que desde occidente iban a buscar qué comer hacia el sudoeste. Por lo cual el almirante, teniendo por muy cierto, hallándose tan distante de Castilla que pajarillos tan pequeños no pararían en tierra muy lejana, dejó de seguir la vía del oeste y echó a la vuelta del sudoeste, diciendo que si mudaba camino lo hacía porque no era muy distante del suyo principal, y seguir la razón y experiencia de los portugueses, que habían descubierto la mayor parte de sus islas por el juicio y vuelo de semejantes pájaros, y mayormente porque los que habían visto hacían entonces casi el mismo viaje en que siempre tuvo por cierto debía hallarse tierra, según el paraje donde estaban puestos, que como sabían, les había dicho muchas veces que no esperaba ver tierra hasta haber navegado 750 leguas hacia el occidente de Canarias, en cuyo término había también dicho que hallaría la española, llamada entonces Cipango, y sin duda la hubiera hallado si no hubiese sabido que se decía estar a lo largo de Tramontana. A mediodía, y por eso quedaba a la izquierda, hacia el mediodía, aquella isla y otras de Caribes, hacia las cuales volaban aquellos pájaros. Y por estar tan vecinos a tierra se veía continuamente tanta abundancia y variedad de pajarillos, que el lunes 18 de octubre llegaron al navío 12 de los que tienen muchos colores y cantan en el campo, y después de haber volado un poco alrededor de las naves, prosiguieron su camino. También vieron desde los navíos otras muchas aves que volaban al sudoeste, y aquella misma noche fueron vistas otras aves grandes y bandadadas de pajarillos que venían de hacia el norte y volaban en derechura hacia los primeros. Y demás de estos vieron muchos atunes y por la mañana una garza, un alcatraz, un ánade y pajarillos que llevaban el mismo camino que los otros. Sentían los de las naves el aire muy fresco y oloroso como por el mes de abril en Sevilla, pero era tanta el ansia y el deseo de ver tierra que ya no creían ninguna señal, de modo que aunque el miércoles 10 de octubre, de día y de noche, viesen pasar muchos de los mismos pájaros, la gente no dejaba de lamentarse ni el almirante de reprender su poco ánimo, afirmándoles que bien o mal habían de salir con la empresa de las Indias a que les enviaban los reyes católicos.